Gloria a Dios. Muy bien, queridos compañeros de mesa y hermanos que están compartiendo con nosotros nuestro podcast, El mensaje de la nueva vida. Hemos llegado al momento central de nuestra reunión para compartir con todos ustedes nuestra mesa redonda de hoy. Hoy queremos compartir una serie de enseñanzas que hemos estado enumerando como los 4 puntos cardinales en que vive el justo, tomando como eje central del Evangelio la palabra que Dios le revelara a Habacuc en su capítulo 2 del libro de Habacuc, cuando él escribe mas el justo por la fe vivirá, que luego el apóstol Pablo también lo reitera en el capítulo 1, verso 17 de Romanos, y que después lo reitera en la epístola a los Gálatas, y al final hoy lo vamos a ver en Hebreos capítulo 10, verso 36 al 39. Hemos visto, la vida necesita sustento y forma provistos en la fe. Eso vimos basado en Habacuc. Después vimos cuál es el modelo de vida que vive el justo por la fe, basado en Romanos 1. En Gálatas hemos visto el justo vive libre en santidad, y hoy vamos a ver el justo vive amando y aguardando la venida de su Señor. Hebreos capítulo 10, verso 36 al 39. Dice así la santa y bendita palabra del Señor. Porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poco y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Recién acabamos de enumerar algo que es primordial, que es alcanzar la gloria eterna. Saber que vamos a vivir con un cuerpo de gloria en la eternidad de Dios, disfrutando directamente de Él para nuestra vida. Hoy disfrutamos de Él a través de todas las cosas que Él nos ha provisto, ¿no es cierto?, para nuestro sostén, para nuestra felicidad, y de todo lo que Él hace en nuestras vidas, también espirituales. Pero entonces le veremos cara a cara y disfrutaremos directamente de Él. Por eso decimos que el justo vive amando y aguardando la venida de su Señor, como hemos leído. Y esto es así como Abraham, el padre de la fe, por encima de toda herencia terrenal que Dios le diera, tenía puesta su mirada y observación expectante en la eternidad. De la misma manera, nosotros que somos la santa, justa y perfecta iglesia del Señor, vivimos la vida que nos ha sido revelada por fe en las Escrituras, aguardando la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a mirar algunos pasajes. Hebreos capítulo 11, verso 9 y 10, y 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 8. Dice así Hebreos capítulo 11, del 9 al 10. Porque por la fe
habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Hablando de Abraham, por la fe, él, a pesar que Dios le dio todo un territorio inmenso y hermoso, él dice, vivió en tiendas, no se arraigó allí, porque él buscaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto es Dios. Así fue Abraham, el padre de la fe. Segunda de Timoteo, capítulo 4, verso 8. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Entonces vemos, ahí entramos todos nosotros. Amén. Entramos con el creyente Abraham, que él buscaba la ciudad que tiene fundamento. Entramos con Pablo, que estaba despidiéndose para irse del escenario de esta tierra y decía, por encima de todas las cosas, más allá de todo lo que haya hecho, me pueda llegar a pasar, me está reservada la corona de justicia. Amén. La cual el juez justo me dará en aquel día. Pero no solo esto es para mí, es para todos los que aman su venida. Amén. Gloria a Dios. Y justamente el pasaje que leíamos dice, no perdáis vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Dice, más el justo por la fe vivirá. Entonces, por eso decimos que el justo vive como Abraham, buscando esa ciudad que tiene fundamento. Vive como Pablo, sabiendo que por encima de cosas buenas y cosas difíciles que nos toquen pasar, al apóstol le estaban por cortar la cabeza, pero dice, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual el juez justo en aquel día me dará. Pero no es solo para mí. Acá entramos todos los que aman su venida. Gloria a Dios. La iglesia del Señor. Qué hermoso es pensar en esto, ¿no? Por eso decimos que el justo vive así. Esto es lo que lo moviliza al justo. Sí, no recordaba cuando el apóstol Pablo decía, partir y estar con Cristo es mucho mejor, ¿no? Y para nosotros que hemos sido justificados, como el apóstol Pablo también lo fue y nos dejó esta preciosa enseñanza, vivimos así, ¿no? Sabemos que Dios nos ha colmado de bendiciones aquí en la tierra, aún en este mundo imperfecto, donde aún sufrimos tantas contradicciones por nuestra carne, pero no se compara con aquella gloria que nos está aguardando, que también lo dice así el apóstol Pablo, y uno arde en su corazón. En otra parte dice gemimos, ¿no? Gemimos dentro de nosotros. Aguardamos. Amén. Aguardando ser transformados. La esperanza bienaventurada. Amén. Y bueno, pero creo que nosotros también debemos alimentar esa esperanza. Debemos alimentar ese deseo con su palabra, leyendo justamente lo que estamos meditando ahora, ¿no? Eso es lo que prende la llama de esa esperanza, ¿no? Debemos añadir leña a esa llama, porque a veces nos distraemos, a veces miramos para otro lado y podemos caer, que el mismo apóstol Pedro advierte, no tener por tardanza. No, pero si alimentamos esa llama del deseo de estar en la presencia del Señor, vamos a vivir con esa expectativa como justo, como hablamos ahora. El justo vive aguardando la venida del Señor. Nosotros deberíamos de ser resueltos como el apóstol Pablo, que nadie empañe esta mi gloria, que nadie me venga a estorbar. De ninguna cosa hago caso. Listo. Cosas a él más que a nadie le sucedían cosas adversas, pero decía, no, nada va a venir a oscurecer mi gloria, a mí no me van a venir a nublar los ojos, no voy a hacer caso de nada, pero tenía los azotes en la espalda y sufrió tantas cosas, pero él no permitía que eso se introduzca en su corazón, de hacer más caso a eso que a lo que Dios decía. Por eso él decía, llega a decir esta leve tribulación momentánea,
produce en mí un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Pensaba que con la fe podemos, más allá de situaciones, mirar a Cristo y aguardar esa venida. Y hablábamos hace unos minutos, Él es nuestro Salvador, aquel que murió por nosotros. Y pensar en ese encuentro, como dice la palabra, que sonará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero, y los que hayan quedado serán transformados en un abrir y cerrar de ojos, y nos reuniremos con nuestro Señor. Eso será maravilloso. Vamos a admirar, nos vamos a asombrar al ver a nuestro Señor, y pensar en eso, como decía Eliseo, avivar ese fuego para no tomar por tardanza su venida. Pensando en estas cosas, eso nos hace volar sobre las situaciones o lo que nos puede estar pasando, como pasaba el apóstol Pablo, y pensar en esto, nuestro encuentro con nuestro Señor, aquel que murió por nosotros que éramos, no éramos nada, y Él dio su vida por nosotros. Y por la fe entonces podemos mantener la mirada en el autor y consumador de nuestra fe, y aguardar esa venida gloriosa, ese encuentro, esa fiesta de gloria que muchas veces cuando nos reunimos en la congregación y celebramos esto, recordando que Cristo venció, que Cristo ganó en aquella cruz y compró la salvación para nosotros, y nos gozamos cuando Él despliega de su presencia, de su gloria, uno piensa y dice, ¿cómo será aquel encuentro cuando sea transformado con un cuerpo de gloria y viva para siempre con nuestro Señor? Será glorioso. Diríamos que esta esperanza bienaventurada es el combustible que motiva al justo y le hace progresar en la ruta de la fe. Primera de Juan, capítulo 3, verso 1 al 3. Amén. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Qué hermoso, ¿no? Lo que ya tenemos, lo que aguardamos, lo que sabemos, y sí, todo aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo como Él es puro. No tenemos esperanza en nuestra purificación, sino que nuestra esperanza nos motriza a la purificación. Amén. Por lo que esperamos, somos llevados a esa purificación. No que estamos esperando en nuestra purificación, en logros religiosos, ninguna de esas cosas, sino que por la esperanza, por esta esperanza viva, es que se motoriza nuestra purificación. Proverbios capítulo 4, verso 18 y Mateo capítulo 13, verso 43. Proverbios capítulo 4, verso 18. Mateo 13. Capítulo 4 de Proverbios, verso 18, alguien que lo busque. Proverbios 4, 18. Dice, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Ahí está, ¿ve? La esperanza que tenemos, esta esperanza que tenemos en el Señor, nuestra unión con Él, saber por qué existimos, para qué existimos, de dónde salimos y a dónde vamos. Entonces esto es algo que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y vamos a ver aquí en Mateo capítulo 13, verso 43, justamente esa gloriosa esperanza que tenemos. Amén. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre.
El que tiene oídos para oír, oiga. Gloria a Dios. Oye, hermano, oye, oyente, tú que tienes oído para oír estas cosas, tú que has sido justificado por la fe, tú que has sido declarado justo en la gracia y en la redención de Jesucristo, que tienes una esperanza viva de reunirte con el Señor. Esto nos lleva a que nuestra senda, nuestro caminar, la ruta del justo vaya a plenitud hasta que el día es perfecto, y entonces llegará el día, como dice aquí, en que el justo resplandecerá como el sol en el reino de su Padre. Así como leía nuestra hermana, ¿no es cierto?, de que lo que dice en Apocalipsis, de que allí en la ciudad celestial no hará falta de sol ni de luna, porque el rostro de Dios nos alumbrará. Dios mismo será nuestra lumbrera. Así también el Señor Jesucristo dijo que el justo resplandecerá como el sol en el reino de su Padre. Gloria a Dios. Y en la esperanza que tenemos, hacia dónde nos lleva. ¿Qué importa los sinsabores de este tiempo presente? ¿Qué importa las mortificaciones en nuestra humanidad? ¿Qué importa todo lo que nos toque pasar, ¿no es cierto? Si miramos esta esperanza que tenemos, ¿cómo nos vamos a amar y a guardar la venida de nuestro Señor Jesucristo? Y aún esta esperanza vemos que no es un por si acaso, no es un bueno, capaz soporto y obtengo algo en el final, sino que Dios por su palabra nos muestra que esta esperanza no avergüenza, una esperanza bienaventurada. Y por eso dice entonces, y después el que tiene oído, como diciendo, ese día va a llegar. Y los que tienen oído para oír estas cosas y alentarse en el Señor y tomarla de parte de Dios como un aliciente, como algo que los viene a nutrir, oigan bien y gócese en el Señor. Entonces miramos, amados hermanos, en este punto la fe por la que vive el justo lo traslada al infinito eterno, donde en un abrir y cerrar de ojos toda contradicción a la que estamos expuestos ahora, por la transformación y reunión que tendremos con Cristo, desaparecerá para siempre. El que tiene oído oye. Cuando realmente miramos esto, es como que somos trasladados hacia el infinito eterno, y en un abrir y cerrar de ojos, toda clase de contradicción a la que estamos expuestos ahora, por la transformación y nuestra reunión con Cristo, desaparecerá para siempre. Primera de Corintios, capítulo 15, verso 52, Apocalipsis, capítulo 21, verso 4. Dice así, Primera de Corintios 15, 52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Gloria a Dios. Apocalipsis capítulo 21, versículo 4 dice: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Gloria a Dios. En un abrir y cerrar de ojos sonará la final trompeta, porque va a sonar la final trompeta, dice Pablo, como diciendo, ¿alguno tiene duda? Por favor, no dude, la trompeta va a sonar. Seremos transformados, dice. Seremos transformados, nuestra vida será transformada, y ahí con ellos se transformará todo lo que nos aconteciera. Él dice, Él mismo enjugará la lágrima de los ojos de ellos. Sí, que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas el Señor lo librará. Enjugará todas las lágrimas de sus ojos. Las primeras cosas pasaron, aquellas cosas ya pasaron. Como un papá que acobija a su hijo y lo consuela por el dolor, ya está, ya pasó, estás seguro, estás en mis brazos, estás en mis manos. Los otros ya pasó, ya es historia, ya pasó. Bendito sea el nombre del Señor.
y al mismo momento de reunirnos para siempre con Él, todo aquello que en parte vemos y en parte profetizamos será una realidad palpable. Primera de Corintios, capítulo 13, verso 12, y Apocalipsis, capítulo 2, verso 17. Amén. Primera de Corintios 13, 12 dice: ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Gloria a Dios. Apocalipsis dice así: el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Ahora vemos en parte anunciamos lo que va a venir. Pero entonces conoceremos, entonces tendremos la experiencia, entonces será una vivencia, como hemos sido conocidos. Y lo que hoy es en parte será íntegro. Mire lo que dice, que lo que habla las iglesias, al que venciere. ¿Quién es el que va a vencer? El que ama y aguarda la venida de su Señor. ¿Quién es este? El justo, el que fue justificado, el que recibió una vida de justicia, que es la vida de Cristo. El que tiene a Cristo, la vida de Cristo, a Cristo como una vida. ¿Qué es lo que más va a desear sino nuestra reunión con Él? Y dice: al que venciere, le daré a comer del maná escondido. Pan de nobles comió el hombre, dice, cuando Israel comió el maná que descendió del cielo. ¿Qué será ese maná escondido que Dios tiene para la iglesia, para el justo? Un alimento especial de Dios que Él tiene reservado para nosotros. Y dice: y le daré así una piedrecita blanca con un nombre nuevo. Seremos conocidos como fuimos conocidos. Dice que Dios nos conoció antes de la fundación del mundo. Dios nos creó en Jesucristo y nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Sin embargo, luego vinimos a nacer en este mundo, y nuestros padres terrenales, a quienes Dios utilizó para que viniéramos a este mundo, nos pusieron un nombre terrenal. Pero nosotros somos del cielo, somos ciudadanos de los cielos. Cuando Dios nos conoció, no teníamos un cuerpo humano ni estábamos en la tierra, estábamos en su presencia. Él nos conoció y Él nos dio un nombre. Con ese nombre nos conoce. En el cielo no está el nombre del hombre viejo, no está el nombre de Héctor Galeano, que es el hombre natural, el hombre viejo que nació en esta tierra. No, allí hay un nombre nuevo. Yo lo quiero conocer. Yo quiero saber cuál es el nombre que mi papá verdadero, el Dios de la gloria, me dio antes de la fundación del mundo, y yo lo quiero conocer y Él me lo va a dar. Él me va a dar mi documento de identidad eterno de la ciudad celestial a mí en aquel día. Pero para eso tengo que vencer, y para eso vivo por la fe, vivo con esta esperanza de reunirme con Él, vivo creyendo que por la gracia de Dios soy su hijo, como se nos había dicho. Vivo creyendo que soy para Él y de Él. Bendito sea su nombre. No quiero traer ni proponerle a Dios nada de mí mismo, ni nada que sea extraño a su gloria, extraño a su reino, extraño a su poder. Quiero creer en todo lo que Él me ha provisto solamente. Y entonces sé que venceré, y entonces sé que comeré aquel maná que Dios tiene reservado para mí. Y entonces sé que conoceré la identidad, conoceré cómo he sido conocido. Qué maravilloso será esto, amados hermanos. Amén. Sí, recordaba dos versículos que usan la misma palabra. Uno allí en Mateo 24, donde el Señor le dice a las personas que estaban escuchando, a sus discípulos, que si el padre de familia supiera que ahora vendría el ladrón, él no dormiría, sino que estaría velando y despierto. Y después les dice: ustedes también estad preparados porque el Hijo del Hombre vendrá.
Y allí en Apocalipsis, cuando presenta la boda del Cordero, dice: gocémonos y alegremos y démosle gloria, porque han llegado la boda del Cordero y su esposa se ha preparado. Y es así. Ahora estamos acá, somos hijos de Dios y nos estamos preparando. Si vivimos como justos esperando la venida del Señor, ciertamente nos vamos a estar preparando. Nos vamos a estar preparando, porque vamos a estar cada día siendo conscientes de que Él viene pronto, de que está más cerca ese día, como dice el apóstol Pablo, porque ahora está más cerca el día de nuestra redención de que cuando hemos creído. Y ciertamente cada día es un día menos y debemos estar preparados, porque en aquel día el ángel o el Señor mismo va a decir: y su esposa se ha preparado. Y nosotros vamos a estar ahí preparados. Pero este es el tiempo. Aguardando esa venida es que nos preparamos para llegar a ese día como el Señor desea. Pensaba yo también en Apocalipsis, que dice que a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, que son las acciones justas de los santos. Y después pensaba en esa narración también que es hermosa, cuando dice el jinete del caballo blanco, que viene Jesús, ¿no? Y dice: y su nombre es fiel y verdadero, y sus ropas son blancas y están teñidas en sangre, y tiene ojos como llamas de fuego, y en su muslo dice: Rey de reyes y Señor de señores. A mí me provoca la emoción literalmente de una novia, y solo de pensarlo me emociona, me conmueve, siento mis manos frías con sudor de pensar en eso, y es así porque uno quiere estar preparado para la venida del Señor, para la venida del esposo. Cuando venga por nosotros, quiere uno estar listo. Uno no va a estar, si aún naturalmente uno esperando una novia, un novio, no va a estar desaliñada, va a estar presentable, más nosotros para nuestro Señor. Y como dice aquí, con ese amor, con esa emoción, aguardando para que llegue el momento, como dice Cantar de los Cantares: y mi amado viene entre los montes saltando. Y esa emoción, ¿no?, que invade nuestros corazones, es hermoso pensar en eso. Así es, amados hermanos, y aquí es donde la visión que tiene el justo de la verdadera vida en medio de un mundo que es pasajero, materialista, rodeado de una generación perversa y maligna, tiene su galardón, su recompensa para el justo. Vamos a mirar dos pasajes: Filipenses capítulo 2, verso 13 al 16, y el libro de los Salmos, capítulo 34, verso 19. Dice así, Filipenses 2:13: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y el libro de los Salmos, capítulo 34, verso 19. Amén. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Amén. Entonces vemos la esperanza que tiene el justo, amando, aguardando la venida de Cristo, es la que lo lleva a no hacer caso de ninguna cosa, a que nada empañe esta su gloria, y aunque esté rodeado
de personas que vivan a espaldas de Dios, que no quieran ser de la fe, que no quieran recibir la palabra de Dios. Sin embargo, ¿no es cierto?, se dejan motivar por Dios, dejan que Dios produzca en ellos el querer como el hacer por su buena voluntad, ¿no es cierto? Y lo que hacen, no lo hacen para su propia satisfacción, no lo hacen para ser vistos o aplaudidos de nadie, sino que lo hacen sin murmuración, sin contienda, sin despertar sospechas ni ninguna cosa de nadie, sino que lo hacen viviendo como sencillos e irreprensibles hijos de Dios. Y dice que entonces el justo es como la estrella en la oscuridad de la noche. Cuanto más, las estrellas siempre están en su lugar, pero cuando es de día no se destacan, no se puede ver su brillantez. Pero cuanto más oscura sea la noche, cuando uno se retira a lugares más oscuros, tanto más se vislumbra, ¿no es cierto?, la luz de las estrellas. Entonces, así es y debe ser el justo. Cuanto más se multiplique la maldad, cuanto más por la fe que tiene, por la esperanza que tiene, por el amor que tiene hacia lo que es de Dios, más se aferra del Señor, más quiere agradar a Dios, más se apropia de esa vida nueva que ha recibido para vivir como sencillos y irreprensibles hijos de Dios, y más resplandece, ¿no es cierto? Más resplandece en medio de esa generación. Y aunque sean muchas sus aflicciones, sabe que de todas ellas el Señor le va a librar. Amén. Aunque el Señor permita, como ha permitido muchos casos, hermanos, y aún en el tiempo presente también, cuántos hay que han sufrido la muerte física, digamos lo más terrible, por causa del Señor, pero en aquel día dice que el Señor enjugará toda lágrima. Pensaba que viendo esto vemos como el cristiano es un peregrino, un extranjero que sabe que su ciudadanía es celestial y que espera a su Señor. Y recordaba un versículo mientras escuchaba a nuestros hermanos en Filipenses 3:20 que dice: más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Y qué maravilloso. Un cuerpo a la imagen, a la semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que esperamos. Puede haber situaciones, aflicciones, lucha, pero el pensar en esto, el ver que somos extranjeros, ciudadanos de los cielos, peregrinos, que estamos en un tiempo, y eso también nos hace un llamado de atención para no vivir como muchas veces el hombre dice: no, la vida es una sola, hay que vivirla. El justo tiene su mirada en lo eterno, en su Señor, en su amado que viene, como mencionaba nuestro hermano, cada día se acerca esa venida, porque vendrá el Señor. El Señor prometió venir y Él va a venir. Entonces nos hace también estar atentos a todas estas cosas y motivar nuestro corazón y sobreponernos a las situaciones, a la aflicción que a veces quiere también venir, la duda de la carne, sobreponernos a todo eso y vivir por la fe, por lo que creemos, no por lo que vemos, sino por lo que creemos en nuestro Señor. Gloria a Dios. Es hermoso meditar, ¿no es cierto?, en todo esto y apropiarnos de todo esto, porque somos parte de ese justo que vive por la fe, vive motivado porque antes no teníamos razón para vivir, ¿no es cierto? Existíamos, pero no teníamos una razón valedera, auténtica para vivir, porque todo era pasajero, todo era vanidad. Pero ahora tenemos una esperanza de una gloria eterna con nuestro Señor Jesucristo.
Muy bien, hemos compartido así nuestra mesa redonda de hoy. El justo vive amando y aguardando la venida de su Señor. Este ha sido nuestro podcast, El Mensaje de la Nueva Vida, que hemos compartido con todos ustedes. Amados oyentes, les invitamos a que se suscriban a nuestro canal para que les pueda llegar la notificación cada vez que subimos un nuevo contenido a nuestro canal. Y si hemos sido de bendición para ustedes, háganoslo saber, denos un like y déjenos su comentario, que nos será muy gratificante. Será hasta la próxima. Que el Señor les bendiga.